¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con nuestras clases de filosofía. En el día de hoy lo que me interesaría que pudiéramos ver es el origen de la filosofía en Grecia. Porque hay una razón por la cual la filosofía surge en Grecia y no en ningún otro lugar. Si bien se hablan así en líneas generales de alguna suerte de filosofía en la India o en China o inclusive en el mismo Egipto, no podemos hablar estrictamente de filosofía tal como la entendemos actualmente. Es decir, hay elementos filosóficos, racionales, algunos elementos lógicos en todas las culturas, porque es parte del ser humano el hecho de la racionalidad. Pero la racionalidad en la forma en que aparece en la filosofía griega es pura y exclusivamente algo que brota del genio griego. ¿Qué es la peculiaridad de este genio griego de la que estamos hablando? Es el hecho de el diálogo griego, es decir, de encontrar la verdad juntos. De ahí la palabra diálogo. Dia, la partícula, significa dos. Logos, razón, sentido. Es decir, encontrar entre los dos o entre muchos la verdad. Esto se ve claramente manifestado en todo lo que ha hecho Sócrates como metodología, es decir, ir hablando con la gente incluso más común, para juntos ir dando a luz la verdad. Si bien la dialéctica, como metodología, es propia de Platón. Bueno, vamos a ver entonces de qué manera este diálogo de los griegos da origen a la filosofía y en qué momento histórico y geográfico. Para ello tendríamos que retroceder un poquito en el tiempo y retrotraernos al momento en que los griegos ingresan en Europa y invaden la península helénica o lo que se llama la Hélade. La palabra griegos viene de graecus, es propio del latín, es el nombre que le pusieron los romanos. En realidad los griegos se llamaban a sí mismos helenos, las tribus helenas, y por esto es que se llama Hélade la península en que ellos vivían. En realidad toda la región ocupada por los griegos es bastante más amplia que la mera Hélade. Tenemos también al sur el Peloponeso, más abajo la isla de Creta. De un lado, digamos, hacia el este, tenemos el Asia Menor, que para ellos se llamaba Jonia, y al oeste tenemos la península itálica, que para ellos se llamaba Magna Grecia. Entonces, todo este territorio es parte de lo que se llama la Grecia clásica. Es decir, la Grecia propiamente dicha, que es la Hélade y el Peloponeso, más todas sus colonias propias del lado este en Jonia y del lado oeste en Italia y más arriba sobre el Mar Negro. Por lo que podemos ver, realmente Grecia se había adueñado de una gran cantidad de tierras y todas estas regiones van a quedar impregnadas del espíritu helenístico. Ahora, si nosotros tenemos que pensar en qué lugar de Grecia surge la filosofía, no pensemos en Atenas, porque Atenas está en la isla de Eubea, no es en la isla de Eubea, es cerca de la isla de Eubea, es propiamente en la Hélade, y en la Hélade recién va a aparecer la filosofía cuando Anaxágoras se mude a dar sus lecciones a Atenas, y entonces aparezcan los primeros filósofos atenienses que van a ser Sócrates, Platón y Aristóteles. Estamos hablando ya de una etapa de desarrollo de la filosofía bastante más tarde, unos 2 siglos después de que los primeros filósofos comienzan su tarea. Entonces, ¿dónde aparece la filosofía? Aparece en el Asia Menor, en Jonia, en las colonias entonces del oeste de Grecia. ¿Por qué aparecen allí? Bueno, entonces tenemos que
retrotraernos al momento de la invasión de los helenos hacia la península griega. Como sabemos por historia, la civilización más importante de la región durante mucho tiempo fue la civilización cretense, y se llamaba así también por la isla de Creta, obviamente, que había constituido un puente comercial entre el norte del África y Europa, el sur de Europa. El norte de África proveía en general riquezas, diamantes, plumas de pavo real, este tipo de bienes que son de lujo, y eran intercambiados por los bienes que venían de la Europa, que tenían que ver sobre todo con el hierro y con alimentos. Bueno, entonces Creta era como el puente de unión entre ambas regiones. ¿Qué ocurre con Creta? Esta civilización es invadida. Primero empiezan a llegar en forma pacífica las primeras tribus griegas, los aqueos, y los aqueos se establecen en la Grecia continental y allí fundan la ciudad de Micenas. La característica del pueblo cretense es que como es un pueblo de mar, marítimo, y vivían en una isla, su gran muralla era las aguas que rodeaban a la isla y por lo tanto estaban confiados. Por esta razón es que sus ciudades no eran amuralladas, lo cual significaba una gran desventaja si algún enemigo poderoso intentaba adueñarse de esas ciudades. Los micenos, es decir, los primeros aqueos que se establecen en la región, se someten primero a los cretenses y el área de influencia de Creta llega a la Grecia continental, pero con el tiempo van conociendo a sus nuevos amos, que se convierten pronto en sus enemigos, como queda reflejado en la leyenda del Minotauro, y al conocer su política y sus tácticas militares y demás, los aqueos deciden amurallar la ciudad de Micenas. Entonces la ciudad de Micenas está amurallada y las ciudades cretenses no. Con lo cual, en un momento determinado, los griegos, los helenos, atacan a la isla de Creta, la someten y fundan la civilización cretomicénica, que es la primera civilización importante de la región. ¿Qué ocurre? Van bajando nuevas oleadas migratorias desde el norte, con jonios, con eolos, que son otros pueblos helénicos, y se van estableciendo pacíficamente, se van asimilando a la nueva cultura, hasta que en un momento determinado llegan los dorios. Los dorios son una tribu mucho más belicosa, son guerreros, y además estaban en la cultura del hierro. Mientras la región estaba en la cultura del bronce, es decir, sus armas, sus escudos, sus espadas eran de bronce, los dorios manejaban espadas de hierro y escudos de hierro. Obviamente eran una civilización más poderosa y se supo imponer por las armas. Esto significó que la gente que ya estaba establecida en Grecia, muchos de los cuales ya eran ricos mercaderes, decidieran migrar hacia el Asia Menor y hacia Italia. Entonces, ¿qué hicieron? No rompieron del todo sus vínculos con los pueblos originarios, con la Grecia continental, pero se dieron cuenta que la región estaba influida por otras culturas y por lo tanto, al fundar sus ciudades, no dejaron de tener en cuenta este punto. Porque los griegos se sentían unidos no desde un punto de vista político, sino desde el punto de vista de la lengua y desde el punto de vista de la religión y también por el deporte. El tema de la religión y el deporte estaban íntimamente unidos, por la simple razón de que los griegos, que compartían sus dioses y que los habían puesto a vivir en el monte Olimpo, que está en el medio de la península donde ellos viven, estos dioses eran honrados por todas las ciudades que se juntaban cada 4 años a celebrar unas jornadas deportivas a las que llamaron Olimpíadas. Obviamente, Olimpíadas por Olimpo,
y para honrar a los dioses que allí vivían. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los griegos se van de esta región, su religión de alguna manera empieza a ser cuestionada por las nuevas costumbres que encuentran. Es decir, en Persia, perdón, en el Asia Menor, estaba toda la influencia de los hititas, muy cerca estaba toda la región de Babilonia, lo que son las tribus caldeas, asirias, que se encontraban en Mesopotamia, y por supuesto Egipto, que ejercía una gran influencia cultural en toda la región. No nos olvidemos que los distintos imperios egipcios fueron adueñándose en oleadas sucesivas de la región y se iban disputando el predominio con las tribus mesopotámicas. Entonces, toda la región del Asia Menor es poderosamente influida por la religión y por las sectas mistéricas, sobre todo los órficos, que no eran simplemente religiones, sino que intentaban ser una alternativa a las religiones oficiales, que caían en el descrédito de alguna manera porque representaban fábulas populares, esto que veníamos contando del mito, ¿no? como fuente de imaginación, y lo que se trabajaba seriamente en estas escuelas de misterio, que estaban arraigadas tanto en la Mesopotamia como en el Egipto, que habían llegado a influir en la zona del Asia Menor, era la razón. Es decir, la razón empieza a ser utilizada de una forma sistemática, en forma de razón técnica. Ojo, no estamos hablando acá de la razón teórica de la cual van a ser originarios los griegos. Desde los griegos son los grandes autores de la razón teórica. Estamos hablando de una razón técnica aplicada. Y en el caso de los egipcios, su gran preocupación es el arribo a la vida sobrenatural, el llegar a la vida eterna, y esta llegada tenía una gran relación con el conocimiento. No nos olvidemos que mucho después, en la época del cristianismo, los gnósticos, en el movimiento gnóstico, que de la palabra gnosis, que significa conocimiento, va a ser una gran tentación para los primeros cristianos, porque lo que se va a hablar es de la salvación a través del conocimiento, a través de la inteligencia, en lugar de ser la salvación a través de la voluntad movida por la gracia y de la fe. Entonces, toda esta región es muy influida por esta corriente tipo gnóstica, es decir, las raíces del gnosticismo que va a ser propio de la época helenística. Entonces, estas técnicas, estas tecnologías van a ser la geometría en Egipto y la astrología en la zona de Babilonia, en la región Mesopotamia, la Mesopotamia asiria, babilónica, caldea, sumeria, en toda la región de Persia. La astrología es muy importante, no nos olvidemos precisamente de cómo de esta región es donde surgen los Reyes Magos que van a visitar a Jesús cuando nace Jesucristo, provienen de todos estos países. Y estos países lo que hacían era, en general, estaban muy preocupados por conocer el futuro, sobre todo los reyes, querían saber cómo era el futuro de sus campañas, si triunfarían, y entonces tenían sus sabios, sus consejeros que miraban las estrellas, y estudiándolas las conocían los movimientos, habían relaciones matemáticas entre esas estrellas, y entonces hacían una interpretación y una lectura. Entonces esta aparición de la estrella, una estrella nueva que los conduce a Belén, nos está hablando precisamente de un pueblo que está constantemente mirando el firmamento, mirando el cielo, contemplando el movimiento de los astros. Entonces, fíjense qué importancia, ¿no? La geometría en Egipto, que les va a servir sobre todo para la construcción de sus edificios mortuorios, pero también para conocer los movimientos del Nilo, para saber en qué momento se puede sembrar y en qué momento cosechar, para poder contar el grano. Y por el otro lado, la astrología, que hoy en día está más bien para nosotros asumida por la que serían las ciencias astronómicas, la astrofísica. Bueno, en ellos la astrología, la ciencia de las estrellas, relacionada directamente con ciencias ocultas. Entonces, vemos cómo la filosofía de alguna manera emparenta con esta sabiduría oculta de estas
movimientos religiosos como el movimiento del orfismo, y que va de alguna manera a ser la fuente de los primeros, la fuente directa de la cual los primeros filósofos van a tomar para comenzar a hacer filosofía. Entonces recién la filosofía aparece como ciencia teórica cuando el griego huido escapando de los dorios se recluye en ciudades alejadas de la invasión y empiezan, luego de hacer mucho dinero y contar con un tiempo de ocio, empiezan a pensar el universo desde una perspectiva diferente a lo que tradicionalmente venían conociendo, al arribar nuevas tradiciones a su ámbito y sobre todo manejando estas tecnologías astrológica y geométrica para este fin. Así que el primer nombre que nos debe sonar cuando hablamos de el surgimiento de la filosofía es la ciudad de Mileto, que se encuentra en el Asia Menor y que es una ciudad portuaria. Allí comenzará sus reflexiones el primer filósofo, que será Tales de Mileto, también para nosotros conocido por la matemática. Bueno, espero que les haya servido entonces este primer panorama geográfico e histórico para poder entender el comienzo de la filosofía. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.